Buenas noches, soy Steven Ramírez Arango y presentaré el tema de DevOps, especialmente en ese enfoque de metodologías y cómo esta cultura o esta metodología ha hecho que el mundo se revolucione, que los diferentes tipos de desarrollos de software que existen en la actualidad adopten procesos que vienen de esta metodología de DevOps. Pero para ello, ¿qué es DevOps? DevOps viene de dos palabras claves. Una es Development y la otra es Operations. De ahí está la combinación de ambas palabras que me dan lugar a esa palabra general que es DevOps, donde básicamente procesos de desarrollo y procesos de operaciones son combinados para automatizar todo un proceso, una metodología que hace que los diferentes desarrollos de software se encaminen hacia el éxito. Y para ello vamos a comenzar con una historia muy interesante con el cual nació esto que revolucionó el mundo. Patrick Dubois fue el que comenzó todo este movimiento a través de unas conferencias llamadas inicialmente DevOps Days a partir del 2008, en primera instancia en Australia y en Estados Unidos. Hay que aclarar que este movimiento fue generado debido a que este señor participó en diferentes charlas, estuvo en diferentes conferencias donde él veía pues como que el desarrollo de software necesitaba como un empuje donde los procesos que se hacían desde la metodología ágil, por eso es que pues el título de la infografía es DevOps continuando ágil, porque fue allí donde realmente nació, donde se dio esa necesidad de que ese proceso iterativo, donde se tenía planeación, diseño, construcción pues del desarrollo, testing, salida a producción, aún era muy manual. Y ese proceso iterativo, dijeron, no, eso básicamente debe existir una forma que se pueda automatizar. Y es donde DevOps coge fuerza. Este movimiento actualmente se ve muy arraigado, se ve muy explorado en estas conferencias, quizás la más importante en DevOps actualmente, inclusive en Medellín a eso de finales de julio, como podemos ver en el siguiente link. Tenemos conferencia inaugural de DevOps Day, llegará a Medellín en julio de 2020, el 30 y el 31, jueves y viernes en el auditorio del Premium Plaza. Esto es para que nos demos cuenta de que realmente a través de esas pequeñas aproximaciones que realizaba Patrick en esas conferencias hace más o menos 12 años, ya es un estándar y es como vamos a ir analizando a lo largo de la infografía cómo se transformó esta metodología. Como decía bien, DevOps nace del desarrollo ágil, desde allí se vio esa necesidad de automatizar los procesos y tenemos acá el ciclo de vida de DevOps. Básicamente aquí tenemos todo lo que tiene que ver con desarrollo y aquí todo lo que tenga que ver con operaciones, como son el release, el deploy, operate, el monitoreo continuo y procesos del desarrollo normal que se veían en ágil, una planeación, una codificación, una construcción del producto, una validación de él mismo. Entonces esto fue lo que se fue logrando a medida que pasaban los días. Actualmente
el auge ha sido total, que existen inclusive hasta plataformas, o mejor dicho, marcas, empresas, compañías que ya tienen sus propios herramientas con todos los procesos que tengan que ver con DevOps, tal como es el caso de Azure. Azure DevOps es una herramienta que usamos en el proyecto integrado en la Universidad de AFIT y es muy interesante porque tiene todo. Tiene, por ejemplo, un tablero de Azure donde se puede planear, se puede hacer seguimiento, se puede discutir acerca pues de los diferentes procesos que se puedan dar en ese desarrollo. También tiene Azure Reports, que más adelante vamos a ver en cada una de esas fases de la metodología de DevOps cómo inclusive esta tecnología ya tiene su propia forma, casi como GitHub, de tener proceso colaborativo en codificación. Tenemos pipelines que nos permiten construir CI y CD. CI y CD también se va a explicar más adelante, y es integración continua y deployment continuo, y básicamente esto va a permitir de que ese proceso, o sea, esa salida a producción de manera continua no tenga inconvenientes siempre y cuando las pruebas pasen. También tiene una tasa pues para hacer esos tests muy calidosa, y tiene para construir pues artefactos para poder hostear esas aplicaciones o esos desarrollos software que se construyen. Es una plataforma muy interesante. Pero pues, ¿qué es DevOps realmente? DevOps es un conjunto de herramientas, buenas prácticas, es una cultura que busca acercar lo del proceso de desarrollo con el proceso de operaciones. Pero esto solamente se logra cuando hay una combinación de todas estas temáticas. Por eso es que se hace mucha diferencia en qué no es DevOps. DevOps no es solamente operaciones, no es solamente herramientas, no es solamente una cultura, no es solamente Devs y Ops, no es solamente un título, porque mucha gente lo asocia, pero bueno, es que existe una profesión que se llama Business Engineering, no, DevOps Engineering. Básicamente eso no solamente es ser DevOps, y tampoco lo es todo, pues tampoco es la solución a todos los problemas, porque no todas las aplicaciones de desarrollo software se les puede aplicar esta metodología, y ya lo vamos a ver por qué. Pero antes de eso, pues, ¿cuál es el propósito de DevOps? Pues nace esa necesidad de seguir creciendo, de seguir produciendo y de seguir avanzando en el desarrollo de esas metodologías ágiles y ese acercamiento en los diferentes procesos software. ¿Qué retos tiene básicamente un DevOps? Pues básicamente teníamos que un equipo de TI estaba ahí, un equipo de desarrollo, tenía un equipo de QA y tenía un equipo que se encarga de probar los programas, pero no había una comunicación entre ellos. Con DevOps se logra esa comunicación entre ellos y no van a existir conflictos a la hora de, por ejemplo, si existen unos errores de desarrollo, que se vayan a ir a testing y los de testing no entiendan realmente qué pasó con eso, entonces el producto no salió. Esto va a haber de que haya una conglomeración, por así decirlo, una adaptación a los cambios que se presenten en los diferentes procesos, operaciones y desarrollo, y va a permitir de que todo esté compenetrado y que pueda surgir una armonía en ese diferente desarrollo. ¿Cuál es la meta de DevOps? Como podemos ver aquí, la meta de DevOps pues básicamente es mejorar la frecuencia en entregas, ser más eficientes, que esas salidas a producción se hagan mucho más rápido, de que los procesos que se van enfrentando a medida que se tiene un nuevo feature o una nueva característica, funcionalidad de la aplicación que vaya a salir, eso salga de inmediato, obviamente después de haber pasado las pruebas. Entonces, este es el espectro de DevOps. DevOps tiene un estado así como tenemos un estado nirvana, por así decirlo, el estado donde se alcanzamos el cielo. El estado donde se alcanza el cielo en DevOps es cuando ya hay un deployment continuo, porque ya básicamente vamos a ir a tener la capacidad de decir,
No, DevOps ya está establecido como una cultura, está establecido como una automatización, y eso va a permitir que nos enfoquemos y que nos vayamos hacia un continuous deployment, y en ese continuous deployment todo va a funcionar correctamente y no van a existir líos. Entonces aquí es donde tenemos pues la representación del espectro. ¿Qué valores tiene DevOps? DevOps básicamente es una cultura donde se maneja básicamente como valores ser calidosos y ser personas que dan feedback muy seguido. Esa calidad y esa valorización del feedback es lo que permite tener un incremento en esa automatización que sea realmente calidoso. Y esto es lo que va a permitir es que el cliente se va a sentir satisfecho porque está viendo lo que está produciendo el desarrollo y está en constante feedback, y mejor dicho es supremamente bajano. ¿Qué herramientas DevOps? Pues qué herramientas tiene, pues maneja la configuración, donde se tiene pues esa gestión de tecnologías que van a estar tanto en testing como en desarrollo como en producción, y que van a hacer todo ese proceso de automatización de los repositorios, de los diferentes procesos. Entonces es realmente muy completo. Herramientas, pues control de versiones, como decía, el sistema de la construcción de pruebas y despliegue en producción, y también pues usualmente en una última etapa herramientas de monitoreo que se pueda mirar esa aplicación realmente cómo se está comportando después de salir a producción. Los usuarios que están interactuando, ¿será que están realmente haciendo caso a los requisitos que se dieron inicialmente? ¿Están usando entre comillas la aplicación o el software como se esperaba? Entonces DevOps es una cultura. Lastimosamente aplicándolo pues ya a muchas empresas en Colombia, o desarrollos pues, o en empresas donde no se tiene muy automatizado todo este proceso, donde existen aún sistemas legacy que no se les puede aplicar metodología DevOps porque realmente las tecnologías no lo permiten. Entonces y no solamente no lo permiten, sino que como se ha tenido esa cultura a lo largo de la historia de la compañía de que tiene unos procesos, entonces realmente la cultura de cambio es esencial en esta metodología de DevOps. Pero DevOps tiene unas fases de madurez. Esas fases de madurez son todas esas etapas y iterativas que se van, mejor dicho, diciendo, ok, aquí tenemos ya lo que es el código, o sea, el proceso desde que codifico hasta que salgo a producción. Y la primera fase es el Continuous Development, donde tenemos como herramientas Git, Subversion, Mercurial, CVS, que son herramientas que permiten versionar el código, que permite hacer el trabajo colaborativo, construir todo a través de estos procesos que podemos ver en esta gráfica, donde tenemos un servidor base que tiene a su vez otros servidores donde se hace push, pull a esos commits que se van ejecutando pues básicamente, y lo que se van realizando entre los diferentes workstations. Entonces tenemos workstation 1, 2 y 3, tenemos las copias de trabajo locales, hacemos como ese repositorio, ese servidor, y esto se va pues al repositorio o el servidor pues importante, que es el que va a estar pues manipulando, en este caso por ejemplo, ese versionamiento para un desarrollo de software en específico. La siguiente fase de madurez, cuando ya tenemos el continuous development,
podemos ir a un Continuous Integration. Y en Continuous Integration tenemos unas herramientas muy conocidas como Jenkins o Travis CI o inclusive TeamCity, que son herramientas que me permiten al fin y al cabo hacer la integración entre esos repositorios que voy, por así decirlo, extrayendo el código para construirlo. Entonces tenemos, por ejemplo, como lo explica aquí en este ciclo, development, hago un commit, acá pues en el versionamiento, pues en el control del source, inicializo ese proceso de integración continua para hacer un build y para enviar a test, y que el test me va a generar un reporte. Todo este ciclo de vida, esta integración continua, es lo que permite tener una fase de madurez número 2. Podemos ir a una fase una fase de DevOps o madurez en Continuous Testing número 3, que es cuando ya tenemos pruebas automatizadas. O sea, ya no nos toca tener pruebas manuales, sino que podemos automatizar pruebas inclusive con el mismo Jenkins o con Selenium Test NG o con JUnit, que nos van a permitir que en estos procesos, por ejemplo, tenemos un desarrollador, un source code repository, y tenemos un constante pues servidor de construcción. Si no se acepta, o sea, si esas pruebas automáticas no pasan, nunca va a pasar a producción. Y esto va a permitir de que haya una aceptación constante del usuario, pues una presentación constante del código, donde lo que usted realice en esta construcción anterior, donde usted compila, revisa el código, hace las pruebas unitarias, hace las pruebas de integración con la base de datos, donde revisan los paquetes, si no pasan las pruebas, no pasa a producción. Es un proceso o es una fase de madurez donde realmente ya se puede ver algo importante de DevOps. Y pasamos también a un Continuous Delivery, que es el siguiente estado pues en ese DevOps, y se puede hacer igualmente con Jenkins, o inclusive aquí ya puede aparecer Azure DevOps con muchas más herramientas. O sea, teniendo en cuenta lo anterior, o sea, las anteriores fases de madurez junto con esta entrega continua, AWS CloudFormation es otra herramienta para realizar eso. Y básicamente aquí tenemos un proceso donde ya podemos ver interacción entre ambos, inclusive en testing lo podíamos observar, y podíamos ya ver pues como una operación entre QAs que vienen a ser los de la operación y también los de development. Aquí ya podemos ver también, por ejemplo, en una fase mucho de mayor madurez, developers y IT Ops, donde podemos ver esa construcción en el ambiente de desarrollo, cada uno pues programando en su versionamiento de control, subiendo eso a un Docker Hub, un Docker Registry, que es básicamente esa herramienta de delivery continuo que me va a permitir finalmente desplegar una aplicación, bien sea como indica aquí la nubecita en Azure, en AWS, o en un servidor propio, si es así el caso de la compañía, si lo tienen pues un premise. La siguiente fase de madurez es Continuous Deployment. Aquí es donde ya se garantiza un nirvana completo de DevOps, donde hay una configuración Marksman con Chef, Puppet, Ensemble. Básicamente esta configuración, pues esta administración de configuración es lo que permite tener una mayor automatización en todo el proceso de DevOps. Y finalmente, containerization con Docker o con Vagrant es una forma de hacer pues la aplicación, hacerla, de montar la aplicación, de desplegarla, una forma de desplegarla
por así decirlo, correctamente. Tenemos en contenedores tenemos diferentes apartados de los diferentes desarrollos de software, sea un contenedor para, eh, por ejemplo, el backend o el frontend, o un contenedor para un servicio, una API que haya en otro, pues en otro, cierto, se trata pues de microservicios. Entonces es un continuous deployment donde se garantiza ese estado nirvana de DevOps, y se llega, o sea, la empresa que llegue a un proceso así de automatización, donde ya tengamos un team, un CSM, un servidor de integración continua, donde tengamos unas pruebas automáticas y donde realmente se lleve de forma automática a producción, ya ahí ya hay un estado garantizado de nirvana. Pero hay una fase de madurez que me permite ir más allá, y es pues ya tener un control de lo que estoy viendo, pues un monitoreo continuo, continuous monitoring, donde hay herramientas como Splunk, Elastic Stack, Nagios, New Relic, que son herramientas donde básicamente yo puedo hacer análisis de datos. Entonces aquí por ejemplo dicen definir monitoreo activity, reunir pues los diferentes fuentes del sistema, analizar las diferentes secciones, cómo interactúa el usuario, cómo es el negocio, y me permite ver cómo es ese flujo de trabajo en el desarrollo de software, que me va a permitir finalmente garantizar que fui más allá del nirvana y que hay un proceso de voz totalmente maduro, completamente maduro. Ya, esto es todo.